Hola, hoy nos sumergimos en algo que sentimos todos los días, ¿eh? Pero que tiene una física fascinante detrás, la temperatura. Exacto. Usando como guía el texto Física para Ciencias e Ingeniería, vamos a explorar qué significa realmente estar caliente o frío, Ujú. cómo podemos medirlo de forma fiable, por qué las cosas cambian de tamaño con la temperatura. ¿Y cómo se comportan los gases? Claro. Nuestra misión es ir un poco más allá de la intuición. ¿Alguna vez se ha notado que al tocar, no sé, una baldosa y una alfombra en la misma habitación, Sí, el clásico ejemplo. la baldosa se siente mucho más fría, pero ambas están a la misma temperatura? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, ahí está la clave. Nuestros sentidos nos engañan un poco. Vamos a desentrañar estos misterios y a entender los principios fundamentales. Empecemos. De acuerdo. La temperatura. Todos tenemos una idea intuitiva. Calor, frío. Claro, lo básico. Pero el ejemplo de la baldosa y la alfombra ya nos dice que, bueno, nuestros sentidos no son termómetros perfectos. Para nada. Miden más bien qué tan rápido intercambiamos energía con un objeto. Ajá. La baldosa nos roba calor más rápido que la alfombra, por eso la sentimos más fría, aunque estén a la misma temperatura. Necesitamos una definición más objetiva entonces. Precisamente. Y esa objetividad viene del concepto de equilibrio térmico. Equilibrio térmico. Suena importante. Imaginan dos objetos, A y B. Si pueden intercambiar energía entre sí, por contacto directo o incluso por radiación sin tocarse, Ok. y lo hacen porque hay una diferencia de temperatura, bueno, eventualmente, si se les deja el tiempo suficiente, ¿Se igualan? llegan a un estado donde ya no hay flujo neto de energía entre ellos. Ahí, en ese punto, decimos que han alcanzado el equilibrio térmico. Entendido. Están como en paz térmicamente hablando. ¿Y cómo se relaciona esto con definir la temperatura? Ah, aquí entra la famosa ley cero de la termodinámica. Suena fundamental, ¿no? Totalmente. Y lo es. Piénsenlo así. Si tenemos un objeto A y un objeto C, y determinamos que están en equilibrio térmico, Podríamos usar C como un termómetro, digamos. exacto, como un termómetro primitivo, y luego hacemos lo mismo con un objeto B y ese mismo objeto C, y también están en equilibrio. Ok, A con C, B con C. Entonces, la ley cero establece algo que parece obvio, pero es crucial. A y B también estarán en equilibrio térmico entre sí. Ah, Si los juntáramos, no habría intercambio de energía. parece lógico, sí, pero ¿cuál es la gran revelación ahí? La revelación es que esta ley define la temperatura. O sea, la temperatura es esa propiedad fundamental que determina si dos objetos están o no en equilibrio térmico. Ah, claro. Si lo están, tienen la misma temperatura. Si no, la energía siempre fluirá del de mayor temperatura al de menor temperatura, hasta que se igualen. O sea que la ley cero nos da la base para poder medir la temperatura de forma consistente. Exactamente. Es el pilar sobre el que se construye toda la termometría. Ah, ahora veo la importancia. No es solo que las cosas se igualen, es que esa igualdad es la definición misma de tener la misma temperatura. Eso es. Bien, entonces, si queremos medirla, usamos termómetros. ¿Cómo funcionan, más allá del típico de mercurio que todos conocemos? Bueno, se basan en explotar alguna propiedad física, algo que cambie de manera predecible y visible con la temperatura. Como el volumen del mercurio. El más conocido, sí, el de líquido en vidrio, mercurio o alcohol coloreado. Cambia el volumen del líquido y sube por un tubo delgado. ¿Y hay otros? Sí, claro. La longitud de una barra metálica, por ejemplo. O la presión de un gas si lo mantenemos en un volumen fijo. La resistencia eléctrica de un cable también cambia. Ah, la resistencia. Sí. Incluso el color de la luz que emite un objeto muy caliente, como el hierro al rojo vivo. Tomemos la escala Celsius, la que usamos a diario. ¿Cómo se establece esa? Es bastante directa, sí. Se toman dos puntos fijos que sean fáciles de reproducir. El agua, supongo. Exacto. La temperatura a la que el agua se congela a presión atmosférica normal. A eso se le llama 0 grados Celsius. 0 grados. Y luego, la temperatura a la que hierve, también a presión normal. Y a eso se le llama 100 grados Celsius. 100 grados. Se marca esa distancia en el termómetro, en el tubito, y se divide en 100 partes iguales. Cada parte es 1 grado Celsius. Simple y práctico para el día a día. Muy práctico.
Pero intuyo que tiene sus limitaciones para la ciencia más precisa. Exacto. Tiene limitaciones. Primero, depende de la sustancia que uses. ¿Del mercurio o del alcohol? Claro, un termómetro de alcohol y uno de mercurio, aunque coincidan perfectamente en 0 grados Celsius y 100 grados Celsius, A 50 grados podrían marcar distinto. podrían mostrar lecturas ligeramente distintas a 50 grados Celsius, porque no se expanden de forma, bueno, no exactamente igual de lineal. Mm, Además, cada sustancia tiene un rango útil. El mercurio se congela a menos 39 grados Celsius. No sirve para temperaturas más bajas. y el alcohol hierve pronto. Hierve sobre los 85 grados Celsius. Así que necesitábamos algo más universal, menos dependiente de la sustancia elegida. Y aquí es donde la historia se pone interesante con los gases, ¿verdad? Ajá. El termómetro de gas a volumen constante. Suena más complicado. La idea es ingeniosa. Imaginen un bulbo con gas, conectado a un medidor de presión como un manómetro. Ok. Lo clave es que usamos un mecanismo, como ajustar una columna de mercurio, para asegurarnos de que el gas siempre ocupe el mismo volumen sin importar la temperatura. Ah, el volumen no cambia. El volumen se mantiene constante. Lo que medimos entonces es cómo cambia la presión del gas al calentarlo o enfriarlo. ¿Y los gases son mejores para esto? Resulta que sí. Los gases, especialmente a bajas presiones, se comportan de manera mucho más uniforme y predecible que los líquidos. ¿Y qué descubrimiento clave surgió de estos experimentos con gases? Algo realmente fundamental. Si gráficas la presión del gas contra la temperatura en Celsius, Ujú. obtienes una línea recta. Una relación lineal. Sí, pero lo asombroso es que si haces esto con diferentes gases o con distintas cantidades del mismo gas, siempre que sea a baja densidad, Sí, y extrapolas esas líneas rectas hacia temperaturas muy bajas, extrapolar, o sea, prolongar la línea hacia atrás. exacto, prolongar la línea imaginariamente. Todas convergen en el mismo punto exacto en el eje de temperatura. Todas, independientemente del gas. Independientemente del gas, todas apuntan a menos 273.15 grados Celsius. ¡Wow! ¿Eso sí que es universal? ¿Sugiere que esa temperatura tiene un significado especial? Precisamente, un significado muy profundo. A esa temperatura, menos 273.15 grados Celsius, la presión del gas teóricamente sería cero. Cero presión. Cero. Y como no puede haber presión negativa, esto apunta a una temperatura mínima absoluta, un límite inferior natural en el universo. El cero absoluto, ese mismo. Este punto, menos 273.15 grados Celsius, se definió como el cero de una nueva escala, la escala Kelvin o escala de temperatura absoluta. Entonces, para convertir de Celsius a Kelvin, simplemente sumamos 273.15. Así es. T en Kelvin es igual a T en Celsius más 273.15. Y es importante recordar que no decimos grados Kelvin, ¿verdad? Correcto, solo kelvins. Se representa con una K mayúscula. El tamaño del paso de temperatura es el mismo que en Celsius, solo que el cero está en otro lugar. Un lugar mucho más fundamental. Exacto. De hecho, la definición moderna es aún más precisa. Está anclada en el punto triple del agua. ¿El punto triple? Es un estado único donde coexisten hielo, agua líquida y vapor de agua, en equilibrio. A ese punto se le asigna exactamente el valor de 273.16 K. Ah, una definición aún más rigurosa. Sí, pero la idea central es esa. Kelvin es la escala absoluta, con un cero verdadero que representa la mínima energía, la mínima vibración posible. ¿Y se puede alcanzar ese cero? Es inalcanzable en la práctica, pero nos hemos acercado increíblemente a nanokelvins, millonésimas de Kelvin por encima del cero. Impresionante. Y para tener el cuadro completo está la escala Fahrenheit, usada en algunos sitios. Sí, todavía se usa en Estados Unidos, por ejemplo. La relación es TF igual a 9 quintos TC plus 32. Lo crucial aquí, y corrígeme si me equivoco, Dime. es que para cálculos físicos que requieran la temperatura absoluta, como en muchas leyes de gases o de radiación, siempre debemos usar Kelvin. Has dado en el clavo. Siempre Kelvin. Para diferencias de temperatura, un cambio de 1 grado Celsius es igual a un cambio de 1 Kelvin. Así que delta T es igual en ambas. Pero si la fórmula pide T, tiene que ser en Kelvin. ¿Y Fahrenheit? Hay que convertirla siempre a Celsius o Kelvin para la física fundamental. Su cero es arbitrario, igual que el de Celsius. El cero absoluto de Kelvin es el único con significado físico profundo. Bien, ya sabemos qué es la temperatura y cómo medirla con precisión.
Ahora, ¿qué efectos visibles tiene? Hablemos de la expansión térmica. Ajá, algo muy cotidiano. Vemos esas juntas en los puentes o en las vías del tren. Son para esto, para la expansión. Exactamente para eso. La mayoría de los materiales, sólidos y líquidos, se hacen un poquito más grandes cuando se calientan y se encogen al enfriarse. Un poquito. Bueno, depende del material y del cambio de temperatura, pero sí. Esas juntas de dilatación permiten que el material del puente o la vía se expanda en un día caluroso. Sin que se doble o se rompa. Exacto, sin que la estructura acumule tensión y se deforme o, peor, falle. ¿Y por qué pasa esto a nivel microscópico? ¿Es que los átomos se hinchan? No, no se hinchan los átomos en sí. Imagina los átomos en un sólido como si estuvieran conectados por resortes. Ok, una red de átomos y resortes. Algo así. Al calentar el material, le das energía a los átomos, y estos vibran más intensamente, con más amplitud. Vibran más. Ahora, esos resortes entre átomos no son perfectos, no son simétricos. Es un poco más fácil separarlos que juntarlos. Ah, la interacción no es lineal. Exacto, es asimétrica. Así que, al vibrar con más amplitud, la distancia promedio entre ellos aumenta ligeramente. Entiendo. Multiplica ese pequeño aumento promedio por millones y millones de átomos en línea y el objeto entero se expande en longitud. Qué buena analogía la de los resortes asimétricos. Y entiendo que este cambio de tamaño depende de cuánto cambie la temperatura y del tamaño original del objeto. Correcto. Hay una forma de predecirlo, una fórmula. Sí, para cambios moderados de temperatura, el cambio en longitud, que llamamos delta L, Delta L. es bastante simple. Es proporcional a la longitud inicial, LI, y al cambio de temperatura, delta T. Tiene sentido. Más largo o más cambio de T, más cambio de L. Exacto. La fórmula es delta L igual a alfa LI delta T. Y esa letra griega, alfa. Esa letra alfa es el coeficiente de expansión lineal. Es un número, una propiedad de cada material. Cada material tiene su alfa. ¿Sí? Nos dice cuánto se estira ese material por cada grado de calentamiento y por cada metro de longitud inicial. Sus unidades son 1 sobre grados Celsius, 1C. Materiales con alfa grande se expande más. Correcto. ¿Y qué pasa si tengo un objeto con un agujero? Pensemos en una arandela, una tuerca. Ajá. Si caliento la arandela, el agujero se hace más pequeño porque el material se expande hacia adentro. Ah, una clásica pregunta capciosa. La intuición a veces falla aquí. ¿No se hace más pequeño? No, el agujero también se hace más grande. ¿En serio? Sí, imagina que fotografías la arandela. Luego, amplías la fotografía uniformemente. Todo se agranda, el diámetro exterior, el espesor y también el diámetro del agujero. Ah, Como si el agujero estuviera hecho del mismo material que se expande. exactamente. Esa es la forma de pensarlo. Se expande como si estuviera relleno del mismo material. Y lo mismo ocurre con el área y el volumen. El área aumenta aproximadamente con 2 veces alfa y el volumen con beta, que para sólidos suele ser unas 3 veces alfa, beta igual a 3 alfa. Interesante. O sea, todo se escala hacia afuera. ¿Eso es? Y vemos diferencias grandes entre materiales, ¿cierto? Mencionaste alfa. Sí, hay diferencias notables. Por ejemplo, el aluminio tiene un alfa de unas 24 millonésimas por grado Celsius, 24 por 10 a la menos 6. Ok. El acero, en cambio, anda por 11 millonésimas, casi la mitad. Se expande menos. Mucho menos. Y el vidrio Pyrex, el que usamos en laboratorios y hornos. ¿Que aguanta bien el calor? Exacto. Tiene un alfa muy bajo, como 3.2 millonésimas. Por eso resiste bien los cambios bruscos de temperatura sin romperse, porque se expande y contrae muy poco. Y esa diferencia se usa, como en las tiras bimetálicas de los termostatos, ¿no? Justamente. Es una aplicación muy ingeniosa. Pegas 2 tiras de metales con alfas diferentes. Por ejemplo, latón y acero. Latón se expande más. Sí. Al calentarse, la tira de latón intenta alargarse más que la de acero. Como están pegadas, no pueden. Y la única forma es curvarse. Y esa curvatura activa un interruptor. Exacto. En un termostato mecánico, esa curvatura puede abrir o cerrar un circuito eléctrico para encender o apagar la calefacción o el aire acondicionado. Muy ingenioso. Pero hablando de expansión, mencionaste sólidos y líquidos. ¿Hay excepciones a la regla de calentar expande? Hay una excepción increíblemente importante, fundamental para la vida en la Tierra.
el agua. El agua no se expande al calentarse. Creí que sí. Mayormente sí se expande al calentarse, pero tiene un comportamiento anómalo muy raro cerca de su punto de congelación. ¿Raro cómo? Entre 0 grados Celsius y 4 grados Celsius, el agua se contrae al calentarse. Se contrae. Al revés. Al revés, su volumen disminuye un poquito al pasar de 0 grados Celsius a 4 grados Celsius, lo que significa que su densidad aumenta. El agua es más densa a 4 grados Celsius. ¡Qué curioso! ¿Y por encima de 4 grados Celsius? Por encima de 4 grados Celsius ya se comporta normalmente. Se expande al calentarse, como la mayoría de las sustancias. Su densidad disminuye. ¿Y por qué es tan importante esta rareza entre 0 y 4 grados? Es vital para la vida acuática en climas fríos. Piensa en un lago en invierno. El aire frío enfría el agua de la superficie. Ok. Esa agua superficial se enfría, se vuelve más densa si está por encima de 4 grados Celsius y se hunde. Agua más cálida sube. Hay una circulación. Hasta que todo el lago llega a... Hasta que todo el lago se acerca a los 4 grados Celsius. Ahora, si la superficie se enfría más, de 4 grados Celsius hacia 0 grados Celsius, se vuelve menos densa. Ah, por la anomalía. Exacto. Así que esa agua más fría, entre 0 y 4 grados Celsius, se queda flotando en la superficie. No se hunde. ¿Y si se enfría más? Llega a 0 grados Celsius y se congela, formando hielo. Y el hielo es aún menos denso que el agua, así que también flota. Claro, el hielo flota. Esta capa de agua fría y luego hielo en la superficie aísla el resto del lago del aire gélido. Impide que el lago se congele por completo, desde el fondo hacia arriba. Y permite que los peces sobrevivan abajo. Exacto. El agua del fondo suele quedarse a unos 4 grados centígrados, que es la temperatura de máxima densidad. Una peculiaridad física con consecuencias biológicas enormes. Sin esa anomalía, los lagos se congelarían sólidos. Increíble cómo una pequeña anomalía física posibilita ecosistemas enteros. ¡Qué fascinante! Ok, hemos visto cómo afecta la temperatura a sólidos y líquidos. Pero, ¿qué pasa con los gases? Los gases. Llenan cualquier recipiente que les pongas. Así que hablar de expansión como un cambio de tamaño fijo no parece tan directo, ¿no? Tienes razón. Con los gases el concepto de expansión lineal o volumétrica como en sólidos no es tan útil, porque no tienen un volumen propio inicial. Ocupan todo el contenedor. Entonces, ¿cómo los describimos? Necesitamos una relación que conecte las 3 variables clave que describen su estado macroscópico: la presión, P, el volumen, V, que ocupan, y la temperatura, T. P, V y T. Las variables de estado. Exacto. Y para entender esa relación, usamos un modelo simplificado pero muy útil: el gas ideal. ¿Ideal en qué sentido? Un gas perfecto que no existe. Ideal en el sentido de que hacemos 2 suposiciones simplificadoras, que funcionan muy bien para gases reales a bajas presiones y temperaturas moderadas, lejos de la licuefacción. ¿Cuáles son esas suposiciones? Primero, que las moléculas del gas están tan separadas que casi no interactúan entre sí, excepto cuando chocan elásticamente, como bolitas de billar. No hay fuerzas de atracción o repulsión significativas entre ellas. Ok, moléculas independientes. Y segundo, que el volumen de las propias moléculas es insignificante, despreciable, comparado con el volumen total del recipiente que las contiene. Son como puntos sin tamaño. Prácticamente. Bajo estas condiciones, el comportamiento del gas es muy predecible y sigue una ley matemática simple. Entiendo. Es una aproximación útil. ¿Y cómo medimos la cantidad de gas para estas relaciones? No podemos contar moléculas una por una. No, claro que no. Usamos una unidad llamada mol. El mol. Lo recuerdo de química. Es simplemente una forma de agrupar un número enorme de partículas. Un mol de cualquier sustancia siempre contiene el mismo número de moléculas, que es el número de Avogadro. Un número gigantesco. 6.022 por 10 a la 23. Ese mismo, Na. Entonces, en lugar de contar n moléculas, contamos cuántos moles n tenemos. Calculamos n dividiendo la masa total del gas, m, por su masa molar, m, que es la masa de un mol de esa sustancia. N es igual a mm. Bien, entonces tenemos presión, P, volumen, V, temperatura, T, en Kelvin, importante, y cantidad de sustancia, en moles, N. Esas son las variables.
¿Y cuál es la relación mágica que las conecta? Sé que hubo leyes históricas de Boyle, Charles, Gay-Lussac, que relacionaban pares de ellas. Esas leyes fueron pasos cruciales, sí. Boyle encontró que a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen, P proporcional a 1 sobre V. Si aprietas el gas, aumenta la presión. Exacto. Charles encontró que, a presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta, V proporcional T. Si calientas el gas, se expande, si puede. Correcto. Y Gay-Lussac, que a volumen constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta, P proporcional a T. Si calientas un gas en un recipiente cerrado, aumenta la presión. Exactamente. Pero la gran síntesis, la que combina todas estas leyes en una sola ecuación, es la ley del gas ideal. La famosa PV igual a nRT. La he visto 1000 veces. Esa misma, PV igual a nRT. Desglosemos rápido. P es presión, V es volumen, N es número de moles, T es la temperatura absoluta en Kelvin Fundamental que sea en Kelvin. y R es. R es la constante universal de los gases. Es un número fijo que funciona para cualquier gas ideal y relaciona todas estas magnitudes. Tiene un valor fijo. Sí, su valor depende de las unidades que uses para P, V, N y T. Si usas atmósferas para P, litros para V, moles para N y Kelvin para T, entonces R vale aproximadamente 0.08206 litros atmósfera mol Kelvin. Si usas unidades del sistema internacional, pascales, metros cúbicos, R vale unos 8.314 joules mol Kelvin. Ah, hay que tener cuidado con las unidades de R. Siempre, pero la ecuación PV igual a nRT nos dice cómo están conectadas P, V, N y T. Si cambias una variable, al menos una de las otras tiene que cambiar para mantener la igualdad, a menos que algo más lo contense, como cambiar N. Es una descripción muy poderosa del estado macroscópico de un gas ideal. Y tiene aplicaciones prácticas. Hay un dato útil, creo, sobre el volumen de un mol. Sí, es útil recordarlo como referencia. Un mol de cualquier gas ideal en condiciones estándar de presión y temperatura, STP, que son 0 grados Celsius o 273.15 Kelvin, y una atmósfera, ocupa siempre el mismo volumen, unos 22.4 litros. 22.4 litros por mol ASTP. Interesante. Y esta ley nos ayuda a desmentir mitos, como el de la botella de champán agitada. Ah, ¿sí? ¿El mito de que agitarla aumenta la presión interna? Muchos creen eso, pero PV igual a nRT nos dice, si el volumen de la botella V es constante, la cantidad de gas CO2N no cambia significativamente solo por agitar y la temperatura T tampoco cambia mucho. Entonces la presión P tampoco puede cambiar. Agitarla no aumenta la presión de forma apreciable. Entonces, ¿por qué sale disparado el corcho con tanta fuerza si la agitas? Lo que pasa al agitar es diferente. El CO2 está disuelto en el líquido. Al agitar, se forman muchísimas microburbujas de gas que se adhieren a las paredes de la botella y se dispersan por el líquido. Ajá, se crean sitios para que el gas escape rápido. Exacto, se crean centros de nucleación. Al quitar el corcho, la presión exterior baja de golpe a la atmosférica. Esas millones de burbujas preexistentes ahora tienen una diferencia de presión enorme y se expanden violentamente, casi instantáneamente. Es esa expansión súbita de las burbujas la que expulsa el líquido y el corcho con fuerza. No es que la presión estática dentro hubiera aumentado significativamente solo por agitar. Qué buen ejemplo de cómo aplicar la física para entender algo cotidiano. Me encanta. A veces, por cierto, la ley se escribe de otra forma usando el número total de moléculas, N, en lugar de moles, N. ¿Cómo sería? Como el número de moles es N igual a NNA, el número total de moléculas dividido por el número de Avogadro, puedes sustituir esto en PV igual a NRT, que da PV igual a NNA-RT. Ok. Y si defines una nueva constante, la constante de Boltzmann, Kb, como RNA, la constante de los gases dividida por Avogadro, Otra constante. sí, Kb es muy fundamental en física estadística. Vale 1.38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin. Entonces la ley del gas ideal queda PV igual a NKBT. Relaciona P, V y T con el número total de moléculas N. Es otra forma de verla. Entendido. PVT
Son las variables clave que describen el estado macroscópico de un gas. Exactamente. Son las variables termodinámicas fundamentales para un gas. Bueno, hemos cubierto bastante terreno. Empezamos con la sensación de frío o calor. Y vimos que la temperatura se define rigurosamente por el concepto de equilibrio térmico, formalizado en la ley cero. Exploramos las escalas, Celsius, Fahrenheit y la fundamental, Kelvin, con su cero absoluto. Desglosamos cómo sólidos y líquidos se expanden con el calor. Con esa fórmula, delta L igual a alfa LI delta T. Y la importantísima excepción del agua entre 0 y 4 grados centígrados, clave para la vida. Y finalmente, llegamos a la ley del gas ideal, PBRT, que nos da una herramienta poderosa para entender cómo se comportan los gases. Sí, hemos sentado las bases de la termodinámica macroscópica, al menos en estos aspectos. Ha sido un recorrido fascinante por estos fundamentos de la física térmica. Y para dejar una idea flotando, algo para seguir pensando. A ver. Hemos hablado de la expansión térmica de sólidos y líquidos, y del comportamiento de los gases con PBRT. Pensemos a gran escala, como el cambio climático. Ok. Los océanos se calientan y como el agua por encima de 4 grados Celsius se expande, el nivel del mar sube solo por eso, por expansión térmica. Además del deshielo, claro. Además del deshielo. Pero la Tierra, los continentes, también se calientan y expanden, aunque con coeficientes y a ritmos distintos. La atmósfera, que es un gas, también cambia su temperatura global y regionalmente. Y eso afecta la presión por PBE igual a nRT. Exacto. Entonces, más allá de la obvia subida del nivel del mar, ¿cómo podrían estas expansiones diferenciales de tierra y océano, combinadas con los cambios en los patrones de presión atmosférica, que dependen de T, interactuar para afectar cosas como los patrones globales de viento o las grandes corrientes oceánicas? ¡Wow! Es una conexión compleja. Es un sistema muy complejo, claro, pero donde estos principios básicos que vimos hoy, expansión diferencial, relación PVT en gases, juegan un papel absolutamente fundamental. No es algo que hayamos cubierto hoy en detalle, pero es una pregunta que surge naturalmente de estos fundamentos. Una excelente pregunta, que conecta estos conceptos básicos con desafíos globales muy actuales y complejos. Definitivamente algo para seguir pensando. Sin duda. Con esto concluimos nuestra exploración de hoy. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.